Como cada lunes le damos la bienvenida a Ileana Rodríguez Santibáñez para que en esta ocasión nos ayude a dilucidar cuáles son los elementos que han hecho que esta noticia se convierta en uno de los puntos de atención internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues primero tendríamos que establecer qué busca Boko Haram, que es el grupo que ha secuestrado a estas niñas y adolescentes. Y lo que tendríamos que establecer que es un grupo que se opone a la educación occidental. Nigeria se compone básicamente de 36 estados y un distrito federal, pero la mayor parte de estos, la impartición de la educación es de carácter occidental. Aquí lo triste es la negligencia del Estado nigeriano, que antes del 14 de abril, de acuerdo a Amnistía Internacional, ya había tenido informes de que había grupos militares alrededor de la escuela y no actuó con probidad y con urgencia. Esto sí es lamentable. ¿Qué puso en el foco del huracán este conflicto? Entre otras cosas, que recientemente se realizó en Nigeria el Foro Económico Mundial, que vino precisamente a elevar las voces de reclamo por este tipo de secuestros tan increíbles en pleno siglo XXI. Pero no habría que desdeñar a los grupos terroristas. En principio tendríamos Al-Qaeda en el Magreb, Al-Shabaab en Somalia y por otra parte el que estamos viendo actualmente, que es un grupo terrorista con una violencia tal que desde el 2009, de manera ininterrumpida, se ha establecido el toque de excepción o el estado de excepción o estado de emergencia, que es limitar algunas garantías individuales para poder combatir de manera frontal a este grupo terrorista sin que se haya podido hacer demasiado. Este es un poco el panorama que dibuja lo que está viviendo Nigeria a partir de este secuestro masivo de niñas y adolescentes. Hablábamos también, Ileana, de la globalización, de la entrada y la intervención de otros países, en este caso de Estados Unidos, de Inglaterra, que ya están, escuchábamos en la nota, pues apoyando de alguna manera a Nigeria con gran tecnología para encontrar a estas niñas y no ceder a las presiones. ¿Qué pasa con este diálogo que está exigiendo el líder extremista? Bueno, sin duda lo que hemos visto históricamente es que los terroristas no son grupos que puedan tener una capacidad de negociación con el Estado. En un conflicto armado internacional o no internacional que está amparado bajo los convenios de Ginebra, hay mecanismos cuando hay prisioneros de guerra o rehenes del intercambio de estos. Pero este no es un movimiento de estas características, este es un grupo terrorista. ¿Se puede negociar con los terroristas? Hemos visto a lo largo de la historia que esto no es posible. Concibamos simplemente después del 9/11 o el 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas, cómo fue la reacción de Estados Unidos y del mundo entero en relación a Al-Qaeda y la persecución de su líder. Entonces hay poco margen de maniobra en la negociación, lo cual visualiza un escenario posiblemente negativo. En estas circunstancias puede haber mártires. ¿En qué sentido? Que si se da con el paradero de estas criaturas, será difícil hacer que se entreguen sin que haya sido trastocada su vida. Es difícil prever un escenario de esa magnitud, pero tú decías algo importante, la globalización. ¿Qué tiene que ver Nigeria con el aspecto, por ejemplo, económico? Dentro de lo que dice Transparencia Internacional, Nigeria es actualmente de los 177 países que estudia Transparencia Internacional, el número 144 en corrupción. O sea, hay un caldo de cultivo muy negativo, pero desde el punto de vista económico es un país que tiene gran potencial en materia agrícola y en materia petrolera. Claro que también hay que reconocer que tiene poca capacidad de refinamiento, lo que los obliga a ser dependientes respecto de esta materia. O sea, hay varios factores que conllevan a los brotes de violencia y que pueden exacerbar a los grupos de esta naturaleza, como cuáles la corrupción y la pobreza, que han permitido que este movimiento se desarrolle al margen de la ley. También es otro de los países en donde, al tener una presencia y una inversión extranjera, se han hecho más profundas las brechas. Los ricos se han hecho muy ricos, muy ricos, más de lo que ha ocurrido en América Latina. Y la gente se ha empobrecido en su calidad de vida, ha sido prácticamente, están en situaciones muy pobres. Es paradigmático, porque si analizamos lo que dice Jim O'Neill, que es precisamente el precursor de la creación del término de los BRIC, Brasil, Rusia, India y China, ahora deriva hacia otro nombramiento para llamar al MINT, que es México, Indonesia, Nigeria precisamente y Turquía,
por el potencial que estos estados tienen, pues parece una aberración encontrar este tipo de violencia que ahora estamos observando. Lo que estamos viendo en este momento son algunas de las protestas que han ocurrido en este país para tener a sus hijas de vuelta, muchos familiares. Debe ser terrible. Ya decía Barack Obama en algún momento, yo soy padre de unas hijas y entiendo por lo que están pasando. Y bueno, Estados Unidos me parece que encabezará este grupo internacional en donde también se ha sumado China e Israel. Curiosamente, dos países potencias en sus regiones y que también tienen problemas con los musulmanes. Pero también habría que reflexionar, esta frase de Bring Back Our Girls o devuelvan a nuestras niñas, podría ser un clamor internacional, porque lo que ha elevado las voces es las circunstancias de la magnitud de secuestrar a 200 niñas, pero la desaparición forzada de niños, niñas y mujeres ocurre en muchos países. Entonces, no habría que soslayar lo que está ocurriendo en el mundo respecto al respeto del derecho de los niños. África pertenece precisamente a la Convención Africana de Derechos Humanos, donde se encuentran arraigados muchos de los derechos de la Convención de los Derechos de los Niños. Y parece que fueran invisibles para el Estado africano, pero no solo para África, sino también para muchos estados donde pareciera que se violan de manera constante y permanente los derechos de estos niños. Y que bueno, estamos hablando del caso de África, pero esto ocurre en el orbe. Es real. Entonces, sería Bring Back Our Girls from México, Nigeria y otros estados donde ocurren ese tipo de situaciones, ¿no? Y hablabas también de los mártires, Iliana, y algo que llama la atención es en este discurso, ya muchas las convertimos al Islam, las logramos liberar. También viene esta tendencia ideológica que de alguna manera justifica a este grupo terrorista para ellos mismos. Claro, porque el problema al final del día no es la religión en sí misma, sino los radicalismos o el fundamentalismo en la interpretación de esas religiones. Aquí Boko Haram lo que ha hecho es llevar al extremo la interpretación del Corán a través de la Sharia. En el video que vimos al inicio del programa se observaba precisamente a 137 niñas secuestradas con toda la vestimenta que tiene que ver con la religión musulmana, no con el chador, sino con el hijab, que es el completo, ¿no? Entonces también adoctrinándolas en una religión que quizás no es la de ellas, porque muchas de ellas pertenecían al cristianismo. Entonces sí, ciertamente la religión va a ser un factor que detone estos movimientos, pero la religión llevada a su interpretación radical. Por último, y de una manera breve, me gustaría establecer de qué forma, mencionabas un momento, ahí tenemos la imagen a la que se refería, doctora, China ha tenido problemas muy fuertes con las regiones musulmanas de su país, las ha reprimido. Y este pasado viernes el escritor Amos Oz, en una reunión donde él estaba celebrando su cumpleaños, fue bastante fuerte con los líderes de ultraderecha de Israel, en donde también hay un abuso en Cisjordania y hay una persecución, por así decirlo, contra los cristianos. Claro, sin duda podríamos encontrar mucha literatura al respecto. Uno de los libros recientes que tuve la oportunidad de leer precisamente de Yehoshua es La novia liberada, donde se contrapone precisamente el fundamentalismo en la región de Palestina versus Israel. Pero ahí serían otro tipo de situaciones porque sabemos cómo se conformó el Estado de Israel y los palestinos que se sienten despojados de un territorio, ¿no? Entonces, aquí no tiene que ver tanto con etnias, sino con el tipo de delimitación política del Estado. Entonces, sí serían situaciones diferentes y finalmente no todos son como en el campamento de Jenin, cuando se acusaba que eran terroristas en estos campamentos, ¿no? Habría que ver la extensión del brazo de Boko Haram hacia Al-Qaeda y otras posiciones terroristas que puedan atraer la atención del orden internacional para tratar de apagar estos focos rojos en el mundo. Bien, pues muchísimas gracias, como todos los lunes, por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Y nosotros vamos a una pausa y vamos a retomar un poco lo que decía la doctora Iliana de Bring Back Our Girls, porque también en México hubo una marcha el 10 de mayo de madres que reclaman justicia por sus hijos desaparecidos. Volvemos.